celebrar también el nacimiento de una iglesia que se ha constituido ahora 26 años de campamento de Dios, pues no podemos hacer otra cosa sino que también expresarle nuestra gratitud al Señor, porque el Señor de la iglesia está siempre bajo su cuidado. Y que a pesar de que haya problemas, dificultades al paso del tiempo, podemos constatar, podemos ser testigos, podemos darnos cuenta de que Dios es fiel. Hermana Martita, me da mucho gusto verle aquí, claro que a todos los hermanos también, pero hacía tiempo que no veíamos a la hermana Martita. Qué bueno que nos está acompañando. Perdón, Camarón no está. No sé por qué le dicen Camarón, pero es Cameron, ¿sí? Pero llévele saludos a nuestro hermano. Nos da bastante gusto verle. Ha mencionado un texto bíblico en el que nos lleva precisamente a reflexionar en eso. Este es un pasaje allá en el libro de Samuel, como ya dimos lectura, y el asunto es de que se habían llevado el arca del pueblo de Israel. Era el símbolo de la presencia misma de Dios. Y dice la Escritura que después de muchos años, cuando entonces vencieron por fin a los filisteos y llevaron el arca al pueblo de Israel, entonces Samuel, que un gran juez de Israel, pidió que pusieran una piedra allí como señal de lo que Dios había hecho. Oiga, porque esas marcas sirven precisamente para no olvidarnos nunca de la fidelidad de Dios. Era para celebrarlo. El día de ayer estaba con una hermana la hermana Ana, que perdió a su mamá. Estábamos allí en la capilla y bueno, a la hora de despedirnos, ella quería que continuáramos todavía más ahí con ellos. Es natural, pero tuvimos que disculparnos porque nos veníamos y dijimos, es que mañana tenemos que estar porque es el aniversario de Campamento de Dios. Y dijo ella, ¿cómo no lo voy a recordar? Y empezó a darnos la historia, empezó a contarnos de cómo ella estuvo aquí, cómo el Señor llevó adelante este grupo de hijos suyos, cómo les ha traído hasta este momento. Y amados hermanos, eso nos recuerda precisamente de la fidelidad de Dios. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad sagrada. Dios ha sido fiel con nosotros. Mire, ha sido fiel porque no nos ha hecho falta el alimento, ¿no es verdad? Yo no podría mentirle, véame nada más. Pero hay otras personas que inclusive están muriendo por desnutrición. Y eso realmente es triste. Y Dios quiere usar su pueblo para bendecir a otros. Esta mesa de misericordia, hermanos, tiene precisamente ese propósito. Es nuestra gratitud a Dios, porque hasta este día nunca nos ha hecho falta el alimento. Compartamos con otros. Pero cuando hablamos del alimento físico es un asunto. Hablar del alimento espiritual es otro todavía mucho más importante. Y en esta mañana yo escuché aquí, mientras compartían sus testimonios nuestras hermanas, de que empezaron a orar porque en esta comunidad hacía falta la presencia de una iglesia en donde la gente pudiera ser asistida espiritualmente. Y Dios en su misericordia quiso formar entonces a esta hermosa iglesia, a la cual nosotros llamamos Campamento de Dios, precisamente para bendecir a las personas que están aquí en la comunidad. Pero hay muchas otras comunidades que todavía necesitan, que así como en aquel tiempo, en esta comunidad
sean asistidas. Y Dios nos ha llamado no solamente a compartir el alimento físico, pero el alimento espiritual. Yo quiero desafiar a cada uno de ustedes a que respondamos entonces a ese llamado de Dios y compartamos también su fidelidad. Vamos a reflexionar en el Salmo 40, hermanos. Salmo 40. Le hemos titulado a este mensaje: proclamemos su fidelidad, o compartamos su fidelidad, o publiquemos su fidelidad. Es publicar, compartir, dar a conocer la fidelidad de nuestro Dios. Al leer este salmo, hermanos, no le voy a dar lectura, vamos a estar reflexionando. Mantenga su Biblia abierta allí en el Salmo 40. Vamos a estar reflexionando en algunos aspectos de ese salmo. Al leer este salmo podemos ver claramente que David, amados hermanos, el rey de Israel, anhelaba dar testimonio de la misericordia de Dios. Deseaba abrir sus labios para compartirle al pueblo cuán misericordioso había sido Dios en su vida. Y el propósito principal entonces de este salmo es alabar a Dios y animar a otros a confiar en Él por su fidelidad. El Salmo 40 fue escrito en un momento de profunda necesidad en la vida de David. Estaba en medio de una necesidad, él la experimentó personalmente, y en medio de esa necesidad pudo conocer que Dios es fiel. En este salmo observamos entonces el anhelo del corazón de David por hacer la voluntad de Dios en medio de la prueba, de la necesidad y de la aflicción. Un anhelo que más tarde resultó ser un anhelo profético, porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor de la carta a los Hebreos utiliza precisamente este Salmo 40, lo cita en el capítulo número 10, hablando del Señor Jesucristo, de hacer su voluntad. El Salmo 40 resulta una gran oportunidad en esta mañana para nuestra instrucción. Una gran oportunidad para que mientras nosotros reflexionemos en él, sepamos cómo glorificar a Dios con nuestras vidas. Particularmente en un tiempo cuando a veces tenemos que pasar por alguna necesidad personal. Quiero invitarle a que analicemos cómo lo hizo David, cómo David glorificó a Dios. Padre, rogamos que en esta hora tú nos asistas, nos guíes, que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu Espíritu Santo orarlas en nuestro corazón. Encontraba, publicó la salvación de Dios. David comienza el salmo dando testimonio de la ayuda que Dios le dio en un momento de gran necesidad. Y dice así la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Observamos aquí, amados hermanos, la necesidad que David tenía.
Leemos en este Salmo 40 entonces lo que pocas veces David hizo. Componía muchos cantos, muchos salmos los compuso él. Pero en este salmo él describe en una manera muy particular los sufrimientos por los cuales estaba pasando. En esta ocasión David lo hace y lo describe el impacto que las luchas y las necesidades de su vida estaban teniendo sobre su estado de ánimo. Le hicieron sentir, dice la Escritura, que estaba en el pozo de la desesperación. En el pozo de la desesperación. Y mientras experimentaba esa desesperación, dice la Biblia, cuando David escribe, él sentía que sus pies se hundían en el lodo cenagoso. Permítame y le explico un poco. En la región de la Palestina se usaban los pozos para captar el agua. Aquí está traducido el pozo cenagoso. Pero esta misma palabra del hebreo en otras ocasiones es traducida como cisterna. Allí es donde almacenaban el agua. Por ejemplo, el caso cuando los hermanos de José lo vendieron y lo metieron en una cisterna. O sea, era un pozo de este tipo, donde se almacenaba agua. Pero cuando ese pozo ya no tenía la suficiente agua, entonces quedaba ahí abajo puro lodo. Y así se sentía David. Así se sentía David. O sea, estamos hablando en terrenos áridos, en terrenos desérticos, donde hay mucha arena. Y con poca agua, David sentía, y eso es lo que provoca las arenas movedizas. Y eso era precisamente lo que David estaba experimentando. Lo describe de esa manera. Era tanta su angustia que él describe que sentía en su desesperación que se hundía en el lodo cenagoso. Amados hermanos, cuando estamos en una situación difícil, así nos sucede y sentimos que nos estamos hundiendo, que no tenemos esperanza. Y cuanto más pensamos en el asunto que nos está preocupando, más y más nos hundimos, hasta que llegamos a sentir que no hay manera de salir de la dificultad. Y esa fue precisamente la situación, la experiencia de David al escribir este salmo. Pero quiero que observe cuál fue la reacción de David. Ante esa situación, ¿qué fue lo que hizo David? Y él menciona dos cosas. Pacientemente esperé a Jehová. En medio de esa situación de adversidad, él está esperando en Dios. Él está confiando en Dios. Porque David sabía, amados hermanos, que esperar en Dios era la clave para salir triunfante en todas sus luchas. Por eso este salmo hermoso expresa el elemento principal de la espera, saber esperar. Cuando estamos en situaciones difíciles, siempre queremos que Dios nos ayude y que nos ayude inmediatamente, ¿no? Decía un hermano que había una hermana que estaba batallando mucho con su esposo y que le decía, Señor, quítame este tormento. Y las cosas continuaban igual. El esposo la maltrataba, el esposo la golpeaba, el esposo la insultaba, pero era una hermana que conocía al Señor y estaba pacientemente esperando, pero se le acabó la paciencia. Y entonces dijo, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pacientemente esperé a Jehová.
Cuando estamos en situaciones difíciles, siempre queremos que Dios nos ayude así, como aquella hermana, inmediatamente. O te lo llevas o te lo mando. ¿No? Queremos que nos salve inmediatamente para evitar el dolor. Pero muchas veces tenemos que aprender a esperar, porque en medio del sufrimiento, oiga, Dios quiere enseñarnos lecciones importantes. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Claro que cuando estamos enfermos, mire, nosotros queremos, Señor, si tú eres todopoderoso, en este mismo momento, dame la salud. ¿Y usted cree que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero ¿cuál es el plan de Dios? David nos enseña que debemos esperar pacientemente en la voluntad de nuestro Dios y confiar en Él. Se encontraba angustiado. Dios es fiel, amados hermanos, y a su debido tiempo Él nos responderá. Porque simple y sencillamente Él jamás nos abandonará. Esa es la clase de Dios al que nosotros adoramos. Esa es la clase de Dios que nosotros encontramos, que la Biblia nos describe. Es ese Dios que dijo, jamás te dejaré y jamás te desampararé. Dios lo dijo. Y yo lo creo. David lo había experimentado. Y él decía, aunque así me sentía, desesperado, sentía que me hundía en el lodo cenagoso, pero lo primero que hizo fue, pacientemente esperé a Jehová. David aprendió a esperar con paciencia, no se desesperó. Hermano, hermana, yo quiero invitarle en esta mañana a que confíe en el Señor. Tal vez usted diga, bueno, yo me acerqué al Señor porque tenía una situación difícil y ha pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y continúo con la misma situación. Déjeme decirle que Dios no se ha olvidado de usted. Dios tiene sus ojos siempre abiertos mirando la necesidad de sus hijos. Y quiero decirle y afirmarle que Él jamás le abandonará, jamás le dejará. David está escribiendo este salmo, hermanos, y está haciendo otra cosa, aparte de esperar. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Clamó a Dios. Esperó, pero oró. Clamó a Dios. El clamor de David, amados hermanos, fue grande. La palabra que está escrita aquí del hebreo como clamor es exactamente la misma palabra que Moisés utiliza cuando están describiendo que el pueblo de Israel, que estaba bajo la opresión, que estaba sufriendo, que a veces sentía que estaba siendo destruido por la opresión de Faraón, dice que llegado el momento, el pueblo de Dios clamó a Jehová para que le libertara. Y Jehová escuchó. Llamó a Moisés e hizo lo que había prometido que haría. Libertó al pueblo de Israel. Es exactamente la misma palabra. Clamó. David, amados hermanos, está haciendo eso, clamando a Dios. Y dice que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Dios escuchó el clamor de David. Y téngalo por seguro en esta mañana que el Dios nuestro, a quien nosotros celebramos por su fidelidad, escuchará también la voz de nuestro clamor. Porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestras angustias, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia.
Sí, hermano, sí, hermana. Por eso podemos celebrar 26 años y celebrarlo con gratitud, porque el Dios nuestro es un Dios fiel. Y nosotros podemos hacer lo que hizo David, esperar pacientemente y nunca desmayar y clamar a nuestro Dios. ¿Ha usted clamado a Dios así alguna vez? De esas veces en las que en ocasiones ni siquiera nuestras palabras pueden salir. ¿Por qué es tanto la angustia? ¿Por qué es tanto el dolor? Tan difícil la prueba, que a veces, mire, ni siquiera sabemos pedir como conviene. Pero Dios, que es grande en misericordia, antes inclusive de que nuestras palabras salgan de nuestros labios, cuando hay un clamor del corazón, ¡qué hermoso! El Espíritu Santo las toma y las lleva a la presencia del Padre. Y Dios nos bendice, Dios nos escucha, porque Dios simple y sencillamente es un Dios fiel. David esperó pacientemente, David clamó, pero yo quiero que observe que David hizo algo más. David publicó la salvación de Dios. Dice la Escritura: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Le gusta a usted cantar? Mire que cuando uno tiene una experiencia con Dios, no puede uno hacer otra cosa más que entonar alabanzas a nuestro Dios. Pero no son esas alabanzas que nos aprendimos de memoria. Es ese cántico de adoración, de alabanza a nuestro Dios, que tiene que ver con la realidad, con la experiencia que nosotros hemos vivido. David dice que Dios mismo fue el que puso un cántico nuevo en su boca. Cuando un hijo de Dios espera pacientemente y luego clama a Dios pidiendo ayuda, Dios nunca será sordo a ese clamor. Ya hemos citado la manera en que Dios responde al clamor de su pueblo. Eso pasó también por la experiencia de David y lo puede ser también en la vida de cualquier hermano, de cualquier hermana en campamento de Dios. Lo puede ser en la vida de cualquier persona que se acerca confiadamente al trono de la gracia en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Porque así como en la experiencia de David, amados hermanos, David da testimonio de la ayuda de Dios con las siguientes frases. Y dice él: se inclinó a mí. O sea, Dios se inclinó. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios es omnipresente, está en todas partes. Dios es majestuoso. Dios es grande. Tan grande que nuestra mente a veces ni siquiera alcanza a comprenderlo. Pero David está utilizando aquí una palabra, hermanos, para describir la acción de Dios. Se inclinó a mí desde los cielos. Oiga, eso es lo que Dios hace por nosotros todos los días. Está mirándonos. Se inclina para ver, dice la Escritura. Se inclinó a mí. En su misericordia Dios se agachó. Es lo que está diciendo literalmente. O sea, sí se agachó para verlo más cerquita allá donde estaba. Dios allá en los cielos
David acá en el pozo, sintiendo que se hunde, pensando que Dios puede estar tan lejos, pero Dios está tan cerca de aquellos que le buscan, de aquellos que claman por Él, de aquellos que pacientemente esperan en Él. Y David dice, Dios se inclinó, se acercó a Él, miró desde el cielo y mostró interés por la necesidad de su siervo. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque Dios es fiel. No te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel. Y oyó mi clamor, dice David, aparte de que se inclinó, oyó mi clamor. Oiga, amados hermanos, Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, aunque no siempre responda con la rapidez, como ya hemos dicho, que nosotros quisiéramos. Pero Él nos responde porque nos responde. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Lo que Él ha prometido, lo va a hacer. La Biblia dice que Dios es fiel y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Dios es fiel. Celebramos 26 años de la fidelidad de Dios para con esta iglesia. Pero quienes tenemos más años de conocerle, le conocemos de esa manera. Él es fiel. Yo no puedo olvidar aquel 4 de marzo de 1973 a las 4:30 de la tarde, cuando el Señor me llamó. Se presentó en el camino de mi vida. Me permitió que le conociera. Y desde ese día, mis amados hermanos, yo puedo dar testimonio de que Dios siempre ha cuidado de mí. Ha sido fiel. Dios es fiel. Escucha nuestro clamor. Y Él nos responde porque es fiel. David dijo, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo no sé cuántas veces usted se haya sentido así. Algunas veces en mi vida yo he pasado por esa situación. Pero así como intervino en la vida de David, yo puedo dar testimonio de que Dios ha intervenido en mi vida. Porque Dios siempre interviene en la vida de sus hijos y responde a la oración y nos salva de las dificultades, de las situaciones difíciles, de las situaciones dolorosas en las cuales a veces nos encontramos. Y quiero decirle en esta mañana que el eterno Hijo de Dios, al que nosotros adoramos, al que en este lugar nosotros nos reunimos para bendecir su nombre, al que en este lugar, amados hermanos, nosotros invertimos tiempo para orar por las necesidades que están en nuestro derredor y de la gente, de la comunidad. Ese Dios es el que sigue respondiendo a las necesidades, no solamente de David, no solamente a las mías, también a las de usted, y nos saca del pozo de la desesperación. Ese es el Dios nuestro, que pone alegría en nuestro corazón, que torna la dificultad en una bendición, que transforma nuestras angustias en sonrisas, en gozo, en alegría, en celebración. Por eso cuando nos reunimos en este lugar, amados hermanos, por más grandes que sean las pruebas y las dificultades, nosotros también nos reunimos para expresar el gozo que hay en nuestro corazón, porque Dios sigue siendo fiel. Que cuando estamos tirados, hundidos en la desesperación, en un pozo, Él desciende, inclina su oído, nos ve, se aproxima y extiende su brazo poderoso para sacarnos y ponernos en lugar firme. Dice la Escritura que David experimentó aquello. Le sacó del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y luego dice, y puso mis pies sobre peña. Qué lindo es nuestro Dios.
Hay personas que a veces dicen, pues ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Conocí una hermana. De todo se quejaba. De todo se quejaba. Y conocí un hermano que en medio de todas las dificultades siempre tenía alegría. Me lo encontraba en el supermercado y desde allá, desde lejos me veía, ¡pastor! Pero así desde lejos, ¿no? ¡Pastor! ¿Cómo está, hermano? Me grita en el supermercado, ¿no? Haga de cuenta que anda usted ahí en Walmart y está acá por donde está el pescado y luego por acá por donde está ya la fruta, ¿no? Y desde un lado hasta otro, ¡pastor! Y yo le decía, lo dejo gritar porque no está en el templo, ¿no? No, le decía, hermano, ¿cómo está, hermano? Le contestaba el saludo, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Y desde aquel lado decía, ¡bendecido! Todo el mundo volteaba. Todo el mundo volteaba a ver a aquel hermano, ¿no? ¡Bendecido! Decía yo, Dios quiera que siempre nosotros podamos tener esa actitud. Y era un hermano que tenía sus luchas. Pero había otra hermana, la que ya le platiqué primero. Hola, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hermano. Bien. ¿Cómo ha estado, hermana? Ay, vamos, más o menos. Ay, vamos, más o menos. Ay, la llevamos. Ay, la llevamos. Oiga, la experiencia de David dice que Dios le sacó de una situación desesperada donde sentía que se hundía en el lodo. Y Dios no lo llevó ahí más o menos. Dios no le ayudó ahí más o menos a llevarla. No lo sacó de una situación difícil para ponerla en otra. Lo puso en una situación completamente diferente y puso mis pies sobre peña. Hermano, hermana, amigo que nos visita, yo le invito a experimentar estas realidades en su vida. Por eso hablamos así apasionadamente de esto, porque lo hemos vivido. No se trata de que alguien lo vivió o que alguien lo escribió. Ese es el Dios nuestro, que no nos va a sacar de una situación difícil para ponernos en otra. Puso mis pies sobre peña, me sacó del lodo cenagoso, o sea, de la desesperación, y me puso en un lugar estable, en un lugar firme. Dios nos da su salvación, la cual es firme. Dios nos provee la salvación, la cual es estable. Dios nos saca de donde estamos porque nos da la salvación que es eterna. Nos saca de donde estamos, de donde nos encontró tirados en el camino, y nos saca para ponernos en una mejor posición. Y a veces nosotros, hermanos, podemos estar en situaciones difíciles, como era el caso de David. Estaba en una situación difícil, pero era también por algo que él había hecho. Por eso es que dice que aparte de que Dios puso sus pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Aquí David cambia la imagen del pozo por la imagen de un camino. Lo sacó de donde estaba. Está describiendo entonces el camino de la vida. Fue por seguir un mal camino que David terminó en problemas. Y él lo dice así muy claramente. Véalo usted en el versículo número 12. Dice, porque me han rodeado males sin número. Fíjese, así estaba David. Me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista.
se han aumentado mis maldades, dice, más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Andaba ya cansado. Y él está aquí confesando que se encontraba en situaciones muy difíciles porque le habían alcanzado sus maldades. Yo no sé cuáles las que a usted le pudieran alcanzar. Yo le puedo decir cuáles a mí me han alcanzado. Pero cada uno de nosotros sabemos la condición de nuestra vida, la condición de nuestra alma. Cada uno de nosotros sabemos delante de Dios cuál es nuestra conducta. Y cuando andamos mal y algo nos sucede, pensamos que Dios no es fiel. Dios sigue siendo fiel. Lo que pasa es que a veces vienen dificultades a nuestra vida porque nos alcanzan nuestras maldades. Y aquí David está diciendo que Dios es tan bueno que le ayuda y endereza sus pasos y le ayuda a andar en un camino diferente. Fue por eso, entonces, amados hermanos, que David escribe su experiencia, porque al salvarlo, y eso es lo que Dios hace, Dios no solo cambia esa circunstancia específica de la vida por la cual a veces nos encontramos, sino que también cambia, transforma nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar para ayudarnos y rescatarnos de esa antigua y vana manera en la que nosotros anteriormente vivíamos. Enderezó sus pasos para que no volviera a caer precisamente en el pozo de la desesperación. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo! Ese buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. El pastor, amados hermanos, del pueblo de Dios que siempre va por delante, en donde sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Sigamos a nuestro Dios. Hoy estamos celebrando 26 años como iglesia. Pidámosle a nuestro Señor a que nos ayude, que su Espíritu Santo guíe siempre nuestros pasos, que enderece nuestros pasos cuando nos queremos salir del redil, que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, pero que nos mantenga unidos para Él. Al salvar a David, Dios no solamente cambió esa circunstancia específica de su vida, sino que también su forma de vivir y pensar. Hermanos, ya es suficiente el tiempo que vivimos cuando no conocíamos al Señor. No tenemos tiempo ya para malgastarlo. Los días que Dios le complazca darnos de vida, usémoslo para avanzar su reino. Vivámoslo para traer honra y gloria a su nombre. Que su Espíritu Santo nos asista para vivir solamente para Él. David decía que Dios había sido misericordioso y que había enderezado sus pasos. Lo había sacado del pozo de la desesperación. Le puso en una peña y enderezó sus pasos. ¡Qué bueno es Dios! Él es fiel y quiere hacerlo también en su vida. Lo hizo con David. Puso luego un cántico, dice, en mi boca, un cántico nuevo en mi boca. Porque el resultado de la intervención de Dios y de su salvación fue un gozo renovado de un corazón agradecido a Dios. Cada semana, aquí nos reunimos precisamente a eso. Abrir nuestro corazón, abrir nuestros labios y expresarle nuestra gratitud, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque nos ha librado de tantos peligros, porque ha suplido todas nuestras necesidades, porque nos ha dado vida y nos ha concedido salud. Ha puesto
un cántico nuevo en nuestros labios, en nuestro corazón, un canto de alabanza. Reflexionemos, hermanos. Hemos meditado en las diversas maneras en que Dios nos ha salvado. Pero quiero concluir con esto. David, después de la experiencia que vivió, publicó la fidelidad de Dios. Publicó la fidelidad de Dios. Al escribir este salmo, David está dando testimonio de la misericordia de Dios en su vida. O sea, Dios intervino en él y no se quedó callado. Lo dice por todos lados, lo comparte con todos. Ha quedado escrito en este libro sagrado como testimonio para todas las generaciones, porque así sigue trabajando nuestro Dios. Lo que narra en este salmo, él ya lo había proclamado públicamente en el templo ante el pueblo de Dios. David habló de esto en los versículos 9 al 10. Y mire, observe. Yo quiero que observe, voy a ir muy rápido, pero quiero que observe, por favor, estas 5 cosas que David quería anunciar públicamente. 5 cosas. Y dice así en el versículo 9: he anunciado justicia en gran congregación. Ya lo había hecho allá en la congregación, allá en el templo, ya lo había hecho. No cierre sus labios cada vez que Dios le bendice y dé testimonio en la congregación de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo le ha bendecido, cómo le ha provisto de un trabajo, cómo le ha dado salud, cómo le ha ayudado a restablecer una relación con un hijo, con la esposa, con el esposo, con algún vecino. Dé testimonio de la gracia de Dios, del actuar de Dios en su vida. Él ya lo había hecho en la congregación. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Dios era testigo de lo que David estaba diciendo. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado, en primer lugar, la justicia. He anunciado justicia. ¿Qué significa? Que lo que Dios hace, Dios es justo porque lo hace. Y Él es el juez justo que un día juzgará a toda la tierra. Y David ha publicado la justicia de Dios. Y ha dicho que aun cuando Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, lo hace. Y Él no deja de ser fiel. Permite que suceda porque tiene un propósito. Hay algo que enseñarnos. Y David dice que no solamente la justicia, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad, la fidelidad de Dios. Y aunque David quizá había sido infiel, él dijo que por las situaciones en las que había vivido, sus maldades le habían alcanzado, pero muestra que Dios permaneció fiel. David da testimonio de la firmeza de Dios. Dios permanece fiel. Aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y David está entonces publicando no solo la justicia, pero la salvación, la fidelidad de Dios y la salvación. Dice aquí en el versículo 10, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Hemos estado durante todo este mes reflexionando en la fidelidad de Dios. Amados hermanos, hermanas, tenemos una gran responsabilidad. Por eso esta reflexión se llama publiquemos, proclamemos, anunciemos su fidelidad. David proclamó esa salvación de Dios. El término que David usa aquí, mis amados hermanos, no es el que normalmente se usa en la Biblia para describir la salvación de Dios. Esta palabra que él está utilizando en este texto, en el hebreo, significa revolución o significa circuito. Se utiliza para ambas cosas y se usa
En la Biblia, esa palabra que está usando aquí en este salmo, por ejemplo en el Salmo 19, esa misma palabra se usa para hablar de ese ciclo, de ese circuito, el curso del sol. Hoy yo le mandé un mensaje de texto al hermano Realino preguntándole que si se había cambiado la hora o no. Ustedes saben que yo soy nuevo aquí en la República de Oaxaca, ¿no? No tengo muchos años. Pero cuando llegué, escuché que algunos decían que no, aquí la hora es la hora de Dios. Y no lo cambian. Hay quienes así, ¿no es cierto? ¿Usted ha escuchado eso? La hora de Dios. Y yo dije, bueno, a lo mejor en campamento los hermanos se rigen por la hora de Dios, ¿verdad? Y si otros la quisieron cambiar, pues que la cambien, pero aquí es la hora de Dios. Y yo no sabía, entonces le mandé preguntar al hermano Realino. Esa palabra que están utilizando aquí, que está utilizando David, en el original, amados hermanos, describe precisamente ese ciclo del movimiento del sol, ¿sí? El ciclo del movimiento, el curso del sol durante el día. Así está en el Salmo 19. Esta palabra, entonces, debe entenderse como la fidelidad de Dios. Así, tal como el sol sigue su curso, o sea, allí sale. Mire, va caminando. No hay quien lo pare. Así es. Así es la fidelidad de Dios. Sigue su curso. No hay quien le interrumpa. No hay quien la pare. Día tras día. Día tras día. Significa que momento tras momento, instante tras instante, Dios, amados hermanos, permanece fiel, constante en todo lo que hace, y Él no falla. Podemos por eso depender de nuestro Dios. Mire, decía el profeta, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me regocijaré en Jehová, que es el Dios de mi salvación. Lo que David está diciendo, hermanos, es que Dios es fiel y así no cambia, así como va el sol, no cambia. Sigue su trayecto, sigue su transcurso y no importa qué suceda día tras día, instante tras instante, momento tras momento, aunque estemos en ocasiones sintiendo que estamos en un pozo desesperado de problemas, de dificultades, aunque sintamos que nuestros pies se están hundiendo, Dios es fiel y constante en todo lo que hace. Podemos depender de Él. 26 años Él ha sostenido esta iglesia y la seguirá y la continuará sosteniendo porque Él es fiel. Estará hasta ese día glorioso cuando Él aparezca en las nubes del cielo para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. Sigue trabajando con su iglesia. Dice la Escritura, para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, perfecta, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Por eso, amados hermanos, usted y yo nos podemos extender con toda confianza a los años que están por venir. ¿Cuántos son? Yo no lo sé. Pero cada instante, cada momento, cada día, cada hora, cada semana, cada mes, cada año. Porque hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta allá también lo hará. Porque Él jamás nos dejará, jamás nos desamparará. Concluyo, hermanos. La misericordia de Dios. Con eso David describe el amor de Dios, un amor que es fiel al pueblo del pacto, la verdad de Dios. Dios ha hecho promesas a su pueblo de salvarlo en tiempos de angustia, especialmente cuando su pueblo se humilla y reconoce su pecado.
David comprobó la veracidad de las promesas de Dios, por eso lo quiso proclamar públicamente ante todo el pueblo de Israel, porque Dios es fiel. Proclamemos su fidelidad. Lo había hecho allá, ante tan grande congregación, y no calla sus labios para hacerlo. Salgamos de este lugar a decirle a la gente cuánto Dios nos ha amado. Y salgamos a decirle a la gente que Dios tiene también amor para con ellos, porque el amor de Dios no es exclusivamente para nosotros. El amor de Dios es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Proclamemos, anunciemos la verdad de nuestro Dios. Al contar a otros lo que Dios había hecho por él, David tuvo, amados hermanos, la gran bendición de contar a las generaciones de su tiempo, pero también a nosotros, de esas experiencias con Dios. David no refrenó sus labios, tampoco guardó en su corazón lo que había experimentado con Dios. Que Dios nos ayude a hacer lo mismo que David hizo, porque eso es lo que glorifica a Dios. Proclamemos su fidelidad. Padre, gracias porque tú eres fiel. Te alabamos en esta hora del día, Señor Santo. Bendecimos tu nombre por tu provisión, porque hasta este día nunca nos ha hecho nada falta. Damos gracias, Padre, por tu cuidado sobre nuestra vida, por la salud con la que nos has coronado. Gracias, Señor del cielo. Sobre todo, gracias por la salvación que en tu Hijo Jesucristo nos has dado. Gracias, Señor. Cuando David compartió sus experiencias fue para animar a otros a confiar en ti, Señor. Ayúdanos también a nosotros para animar y estimular a los que todavía no te conocen. Recibe nuestra gratitud por concedernos la bendición de celebrar 26 años. Hasta aquí tú nos has ayudado y nos extendemos hacia el futuro con paso firme, creyendo, Señor, que porque tú eres fiel, tú no nos dejarás y nunca nos desampararás. Has sacado nuestra vida del lugar en el que nos encontrábamos y nos has puesto en un nuevo camino. Nuestras maldades nos alcanzaron, pero ahora nos invitas a caminar siguiendo tus pisadas. Amigo nuestro, probablemente usted todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesús. Yo quiero invitarle en esta hora. Si así lo es, usted quiere confiar en ese Dios fiel, simplemente levante su mano ahí donde está, porque yo quiero orar por usted. Levante su mano si ese es el anhelo y el deseo de su corazón. Señor Jesús, reconozco que te necesito. ¿Habrá alguien que quiera en esta hora decirle? O tal vez simplemente usted quiera venir aquí al frente a unirse conmigo para darle gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por su bondad, por permitirnos llegar a esta celebración. Si ese es el deseo de su corazón, yo le invito a que venga aquí al frente y vamos a orar, hermanos. A que se ponga de pie ahí en su lugar. Vamos a orar. Hermano Pacheco, ¿nos quiere por favor guiar en una oración para darle gracias a nuestro Dios, hermano?